Sofía, una niña de 7 años, escuchó a los guardias hablando en ruso, y lo que dijeron le heló la sangre. Iban a matar al rey dragón esa noche, y nadie más que ella lo sabía. Sofía era el tipo de niña que pasa desapercibida en los interminables pasillos del Palacio Blackwood. Se movía como una sombra entre las sombras. Los empleados pasaban a su lado sin mirarla. Los guardias discutían asuntos secretos como si fuera parte del mobiliario. Y quizá lo era. Después de todo, ¿quién le prestaría atención a la hija de una simple empleada? Si alguna vez has sentido que eres invisible para el mundo que te rodea, entonces entenderás lo que Sofía sentía cada día. Su madre, Guadalupe, trabajaba en el palacio desde hacía 2 años, desde que el padre de Sofía murió. Era todo lo que tenían. Un pequeño cuarto en la parte trasera del complejo de los sirvientes, comida recalentada de la cocina y la constante promesa de que algún día las cosas mejorarían. Pero Sofía no era como las otras niñas. Ella tenía un secreto que nadie en el palacio conocía. Su abuela, antes de morir, le había enseñado ruso, noches enteras de historias susurradas en la lengua antigua, canciones de cuna que hablaban de coyotes y desiertos helados, palabras que se volvieron parte de ella como una segunda piel. Sofía hablaba ruso tan fluidamente como cualquier niño nacido en la Ciudad de México y en el Palacio del Rey Dragón, donde nadie imaginaba que una niña pobre pudiera entender otra lengua además del básico. Eso la hacía invisible de una manera completamente diferente. Aquella tarde de otoño, Sofía estaba haciendo lo que siempre hacía. Escondida detrás de una columna de mármol en el corredor este, dibujaba en un pedazo de papel que había encontrado en la basura. Le gustaba dibujar los pájaros que veía por la ventana. A veces dibujaba el rostro de su madre sonriendo. Cosas que la hacían olvidar el vacío en el estómago y la soledad que pesaba en su pequeño corazón. Fue entonces cuando escuchó las voces. 2 guardias se detuvieron a pocos metros de donde ella estaba escondida. Usaban los abrigos negros característicos de la seguridad del Rey Dragón, pero algo en ellos era diferente. La forma en que miraban alrededor antes de hablar, el tono bajo y urgente de sus palabras. Y entonces comenzaron a hablar en ruso. Sofía se congeló. Si esta historia ya te está tocando el corazón, debes saber que apenas estamos empezando. Lo que vas a escuchar a continuación cambió la vida de esta niña para siempre. El primer guardia, un hombre de hombros anchos y cicatriz en la barbilla, dijo algo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Esta noche, durante la reunión con los líderes del norte, Javier dará la señal. El segundo guardia, más joven, pareció dudar. ¿Y si alguien sospecha? Nadie sospecha de nada en este lugar, respondió el primero con desprecio. El Rey Dragón cree que está seguro. Cree que todos le temen demasiado para atreverse. Pero después de hoy, no habrá más Rey Dragón. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Presionó la espalda contra la columna fría, mal osando respirar. Su mente de 7 años intentaba procesar lo que acababa de oír. Aquellos hombres iban a matar al rey, el hombre más poderoso del reino, el hombre que todos temían y respetaban, el hombre que ella veía a veces, de lejos, atravesando los corredores con su expresión de piedra y sus ojos color ámbar que parecían ver a través de las personas. El primer guardia continuó hablando. Javier confirmó: 3 hombres en la sala de reuniones, 2 en las salidas. El veneno en el vino estará listo a las 9. Incluso si él percibe algo malo,
no tendrá a dónde correr. Sofía se tapó la boca con las manos para no gritar. El segundo guardia rió bajito. Y la culpa va a caer en el embajador del norte. Perfecto. 2 eliminaciones por el precio de una. Se alejaron por el corredor, sus botas resonando en el mármol. Sofía permaneció inmóvil por varios minutos, el corazón latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que todo el palacio podía oír. Y fue entonces cuando lo vio. Un pedazo de papel había caído del bolsillo del primer guardia. Estaba allí, en el suelo, a pocos pasos de donde ella se escondía, con las manos temblando. Sofía se arrastró fuera de su escondite y recogió el papel. Estaba escrito en ruso, una lista de nombres, horarios y en la parte superior, una única palabra que ella conocía muy bien: muerte. Aquel papel era la prueba de todo, y ahora estaba en sus pequeñas manos. Sofía corrió por los pasillos que conocía tan bien, aquellos caminos secretos que solo los hijos de los empleados descubrían. Necesitaba encontrar a su madre, necesitaba contárselo a alguien. Guadalupe estaba en la lavandería, doblando toallas blancas con movimientos mecánicos. Cuando vio a Sofía entrar corriendo, jadeando y pálida, su rostro se llenó de preocupación. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Mamá? Sofía agarró la falda de su madre con fuerza. Yo oí a los guardias. Ellos van a... Pero antes de que pudiera terminar, doña Hortensia, la jefa de los empleados, entró en la lavandería como una tormenta. Guadalupe, las sábanas de la habitación norte necesitan ser cambiadas inmediatamente. El embajador llegó antes de lo esperado. Vamos, vamos. Mamá. Sofía intentó nuevamente, pero Guadalupe ya estaba siendo empujada fuera de la sala. Después, mi amor, Guadalupe dijo por encima del hombro, después me cuentas. Quédate aquí y no salgas hasta que yo vuelva. Y así, Sofía fue dejada sola nuevamente, invisible, ignorada, sosteniendo en sus manos la prueba de un complot de asesinato, sin nadie que la escuchara. Ella miró el papel en sus manos. Las letras rusas parecían danzar delante de sus ojos empañados por las lágrimas. ¿Qué podía hacer una niña de 7 años contra hombres armados? ¿Contra un plan que parecía tan bien organizado? Pero entonces recordó las historias que su abuela contaba. Historias de personas pequeñas que hicieron cosas grandes, de ratones que salvaron leones, de niños que enfrentaron monstruos. Eres más fuerte de lo que piensas, pequeñita. Su abuela solía decir, pequeña por fuera, pero con el corazón de un oso. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Si nadie iba a oírla, ella tendría que hacer que alguien escuchara. Y había solo una persona cuyas órdenes nadie podría ignorar: el propio Rey Dragón. La idea era tan absurda que casi la hizo reír. Una niña de 7 años, hija de una empleada, entrando en la sala de reuniones del hombre más temido del reino para avisarle de un complot contra su vida. Era una locura, era imposible. Era exactamente lo que iba a hacer. Sofía dobló el papel con cuidado y lo colocó en el bolsillo de su vestido. Después, tomó su lápiz y el pedazo de papel donde estaba dibujando y comenzó a hacer algo diferente. Comenzó a dibujar los rostros de los 2 guardias. Ella tenía una memoria excelente para las caras. Su abuela siempre decía que era un don. Y ahora, ese don sería útil. Dibujó al hombre de la cicatriz en la barbilla. Dibujó al más joven con sus ojos pequeños y nariz torcida. Dibujó los abrigos negros y los distintivos dorados en sus solapas.
Si alguien no creyera en sus palabras, quizá creyera en sus dibujos. El sol comenzó a ponerse más allá de las ventanas del palacio. Las sombras se alargaban por los pasillos, y en algún lugar del palacio Blackwood, Sofía lo sentía. Los hombres de gabardina negra se preparaban para lo que ocurriría a las 9 en punto. Tenía que contárselo a alguien, pero ¿quién iba a creerle a una niña prácticamente invisible? Sofía intentó hablar con otros empleados. Intentó encontrar a alguien, aunque se detuviera a escucharla por más de 5 segundos, pero todos estaban demasiado ocupados. La importantísima reunión exigía que todo estuviera perfecto. Los vinos debían estar a la temperatura ideal. Los platillos debían ser preparados con la máxima precisión. Nadie tenía tiempo para las fantasías de una niña. Fantasías, así era como la llamaban. «Ay, Sofía, tú y tus historias», le dijo el cocinero cuando intentó hablar con él. «Anda, ve a jugar a otra parte. No me estés molestando». «No tengo tiempo para niñerías», le espetó la gobernanta cuando Sofía jaló su manga. «Niños, no se permiten en esta área», sentenció un guardia cuando se acercó demasiado al ala de los oficiales. Cada rechazo era como una puñalada al corazón. Cada mirada de desdén confirmaba lo que ella siempre había sabido. Era invisible. No importaba. Su voz no tenía valor. Ninguno. Pero la vida del rey dragón sí que lo tenía. Y si ella era la única que podía salvarlo, entonces tenía que encontrar la forma. A cómo diera lugar. El reloj de la torre marcó las 8. 1 hora para la reunión. 1 hora para el veneno. 1 hora para que todo terminara. Sofía miró el gran corredor que conducía al ala real. Guardias en cada puerta. Empleados corriendo de un lado a otro. Y allá, al fondo, las puertas doradas que daban acceso al salón de reuniones del Rey Dragón. Imposible para cualquier persona normal. Pero Sofía no era cualquier persona. Ella era invisible. Y a veces, ser invisible era la mayor ventaja que alguien podía tener. Conocía cada rincón de aquel palacio, cada pasadizo secreto, cada corredor olvidado. Existía un camino, un atajo, que los empleados utilizaban para llevar los suministros a la cocina real. Un túnel estrecho que pasaba por detrás de las paredes. Era apretado y oscuro. Pero Sofía era pequeñita, lo suficientemente pequeñita para pasar. Respiró hondo, apretó el papel y los dibujos contra su pecho y desapareció entre las sombras. Lo que sucedió a continuación cambiaría no solo la vida de Sofía, sino el destino de todo el reino, y el rey dragón jamás olvidaría a la niña que todos ignoraban, pero que fue la única lo suficientemente valiente para enfrentar lo imposible, porque a veces los más pequeños entre nosotros cargan la mayor coraje. El túnel era aún más oscuro de lo que Sofía recordaba. La última vez que había estado allí fue hacía meses, cuando jugaba a las escondidas con los hijos de otros empleados. En aquel entonces, le había parecido una aventura divertida. Ahora, se sentía como una travesía hacia lo desconocido. Avanzó lentamente, una mano en la pared húmeda para guiarse, la otra aferrando los papeles contra su pecho. Telarañas le rozaban el rostro. Algo pequeño corrió por sus pies y mordió su labio inferior para no gritar. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. «¿Qué estás haciendo, Sofía?». Una voz dentro de ella preguntó: «Eres solo una niña. Regresa. Regresa antes de que sea demasiado tarde». Pero la imagen de los guardias hablando de veneno y muerte no salía de su mente. Y algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante. Algo que no sabía nombrar, pero que su abuela Guadalupe habría llamado
coraje, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Sofía vislumbró un resquicio de luz. El túnel terminaba en una pequeña abertura detrás de un tapiz antiguo. Ella conocía ese tapiz. Estaba en el corredor que conducía a los aposentos privados del Rey Dragón. Sofía empujó el tapiz con cuidado, solo lo suficiente para espiar. El corredor estaba vacío, pero podía oír voces provenientes de una puerta entreabierta más adelante, voces rusas. Su sangre se heló. Reconoció una de las voces. Era Javier, el hombre que los guardias habían mencionado, el líder de la conspiración. Y estaba hablando con al menos otras 2 personas. Las copas ya están preparadas, decía Javier. El veneno es indetectable. Él solo sentirá un ligero mareo antes de colapsar. Parecerá un ataque al corazón. ¿Y los guardias leales?, preguntó otra voz. Doña Hortensia está fuera del camino, respondió Javier con satisfacción. La mandé a verificar un informe falso en el portón sur. Cuando se dé cuenta de que fue engañada, ya será demasiado tarde. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Doña Hortensia. Ella conocía a Doña Hortensia. Era una de las pocas guardias que a veces le sonreía cuando la veía en los pasillos. Una mujer gentil, con ojos tristes y cabello canoso. Y ahora estaba siendo utilizada como pieza en un juego mortal. El reloj sonó. 8:15. 45 minutos. Sofía se escabulló por el corredor, usando cada sombra, cada alcoba, cada pedazo de oscuridad que encontraba. Años siendo ignorada le habían enseñado a moverse sin ser notada. Años siendo invisible ahora eran su mayor arma. Llegó a una escalera de servicio que conducía al piso superior. El salón de reuniones estaba en el segundo piso, en el corazón del palacio. Era ahí donde el Rey Dragón estaría. Era ahí donde ella necesitaba llegar. Pero cuando puso el pie en el primer escalón, oyó pasos detrás de sí. Sofía se volteó. Era él, el guardia con la cicatriz en la barbilla, el mismo que ella había escuchado hablando sobre el asesinato. Y estaba mirando directamente hacia ella, por un momento que pareció durar una eternidad. Se miraron fijamente. Sofía vio el reconocimiento surgir en sus ojos. No la reconoció como la niña que había escuchado su conversación. La reconoció como la hija de la empleada rusa. La niña que hablaba su idioma. La pequeñita que podía entender cada palabra. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó en ruso, sus ojos entrecerrándose. Sofía se congeló. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Podría fingir que no entendía. Podría balbucear algo en español y parecer confundida. Podría. «Te vi», continuó el guardia, dando un paso en su dirección. «En la columna esta tarde. Estabas ahí, ¿verdad?» «No», mintió Sofía, retrocediendo. «Yo no». Pero sus manos apretaron los papeles contra su pecho. Los papeles que contenían el billete ruso y los dibujos de los conspiradores. El guardia vio el movimiento y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de gentil. «¿Qué tienes ahí, pequeña?» «Nada». Avanzó otro paso más. Sofía retrocedió hasta sentir la pared fría contra su espalda. No tenía a dónde ir. Estaba acorralada. «¿Sabes?», dijo en voz baja, agachándose para quedar a su altura. «Niños curiosos a veces desaparecen. Sucede todo el tiempo en palacios grandes como este. Se caen en los pozos, se pierden en las mazmorras. Nadie nota la falta de una niña que nadie ve». El miedo explotó en el pecho de Sofía, pero junto con él vino otra cosa,
rabia, una rabia caliente y brillante que no sabía que tenía. ¿Qué hubieras hecho tú? Comenta ahí abajo, si estuvieras en el lugar de Sofía, acorralada por un asesino, con la prueba de un crimen en las manos y nadie para ayudarte. ¿Qué harías? Sofía hizo lo único que podía hacer, gritó. Y no fue un grito cualquiera, un grito que partió el aire del pasillo, que resonó en las paredes de piedra, que hizo que los pájaros se echaran a volar allá afuera. Un grito que contenía todo el miedo, toda la rabia, toda la frustración de años siendo ignorada. El guardia intentó taparle la boca, pero Sofía mordió su mano con toda la fuerza que tenía. Él gritó de dolor y retrocedió, y antes de que pudiera recuperarse, ella corrió como nunca había corrido en su vida. Subió las escaleras saltando 2 escalones de cada vez. Sus piernitas le ardían de esfuerzo. Su corazón parecía a punto de explotar. Detrás de ella, podía oír los pasos pesados del guardia en persecución. «¡Vuelve aquí!», gritó él en ruso. «No vas a ir a ningún lado». Sofía giró a la izquierda en lo alto de la escalera. El pasillo se abría en 2 direcciones. Una llevaba a las habitaciones de los invitados, la otra llevaba al salón de reuniones. Podía ver las puertas doradas al final del pasillo, 2 guardias apostados enfrente, y más allá de esas puertas, el rey dragón. Sofía no dudó. Corrió directamente hacia las puertas. Los guardias la vieron acercándose. Sus rostros se contorsionaron en confusión. Una niña corriendo por los pasillos reales no era algo que esperaban ver. «¡Alto!», ordenó uno de ellos, extendiendo la mano. Pero Sofía era demasiado pequeña, demasiado rápida. Se agachó, pasó entre las piernas del guardia a la izquierda y golpeó las puertas doradas con todo su peso. Las puertas se abrieron y todo se detuvo. Sofía tropezó hacia el interior del salón de reuniones, jadeante, despeinada, con telarañas en el pelo y mugre en el vestido. El papel arrugado en una mano, los dibujos en la otra. Lágrimas de miedo y agotamiento corriendo por sus mejillas. La sala estaba llena. Una mesa larga ocupaba el centro, rodeada de hombres en ropas finas, generales con medallas en el pecho, nobles con anillos de oro en los dedos y en la cabecera, en una silla que parecía más un trono, el rey dragón. Lord Draven Blackwood la miraba con una expresión que Sofía no conseguía descifrar. Sus ojos color ámbar eran intensos, penetrantes, como si pudieran ver a través de ella hasta su alma. Todos los demás hombres en la sala parecían escandalizados. Algunos se levantaron de sus sillas. Otros llamaron a los guardias. Una cacofonía de voces indignadas llenó el aire. ¿Qué ultraje es este? ¿Una niña en el salón de reuniones? ¡Guardias! ¡Guardias! Pero el rey dragón levantó una mano y todo quedó en silencio. El poder de aquel simple gesto hizo que Sofía contuviera la respiración. Un movimiento de mano y 10 de los hombres más poderosos del reino se callaron instantáneamente. Era eso lo que significaba ser el rey dragón. Draven se levantó de su silla. Era alto, mucho más alto de lo que parecía de lejos. Su traje negro absorbía la luz, haciéndolo parecer hecho de sombras solidificadas. Cuando él dio un paso en dirección a Sofía, ella tuvo que luchar contra el instinto de retroceder. Algunas personas van a pausar aquí. Van a preguntarse por qué siguen viendo. La respuesta es simple, porque en el fondo, todos queremos ver el momento en que lo invisible se vuelve imposible de ignorar. ¿Quién eres tú? La voz del rey dragón era grave, controlada.
No era una amenaza, era solo una pregunta, pero cargaba el peso de alguien acostumbrado a recibir respuestas. Sofía abrió la boca y entonces la cerró, porque se dio cuenta de algo. Sí hablaba en español, los conspiradores en la sala, cualesquiera que fuesen, sabrían que ella estaba solo asustada, una niña perdida, nada de qué preocuparse. Pero si hablaba en ruso, Sofía miró directamente a los ojos del rey dragón y rezó para que su abuela Guadalupe estuviera en lo cierto sobre una cosa. «Ellos van a matarte», dijo ella en ruso, su voz temblando pero clara. «Los guardias de abrigo negro, yo lo escuché todo. Hay veneno en el vino. Javier es el líder. Ellos planean hacerlo parecer un ataque cardíaco». La sala explotó en confusión. Varios hombres se miraban unos a otros sin entender. ¿Ruso? ¿Por qué la niña estaba hablando ruso? Pero el rey dragón entendió cada palabra. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, solo un momento, y entonces su expresión se cerró nuevamente, fría como mármol, y Sofía supo que había apostado bien. Su abuela siempre decía que los Blackwood eran maestros en lenguas, que el antiguo rey hablaba 7 idiomas fluidamente, y su hijo, al parecer, había heredado el talento. El rey dragón se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. Sus ojos color ámbar encontraron los de ella. De cerca, ella podía ver cosas que nunca había notado antes. Las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la sombra de algo que parecía soledad. ¿Tienes pruebas?, preguntó él en ruso, bajo lo suficiente para que solo ella oyera. Sofía asintió, con las manos temblorosas. Extendió el papel arrugado, el billete con la lista de nombres y horarios, la palabra Smert aún visible en la parte superior. El rey dragón tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Y entonces Sofía vio algo que la asustó más que cualquier cosa hasta entonces. El rey dragón se puso pálido. El papel temblaba levemente en sus manos. Y Sofía percibió, con un choque, que no era por miedo, era por furia. Una furia fría y controlada que parecía irradiar de él en ondas. «Javier», murmuró él, el nombre saliendo como una maldición. «¿Lo conoce?», preguntó Sofía en ruso. «Fue mi guardia personal por 5 años». Draven respondió, su voz tan baja que ella mal conseguía oír. «Yo confiaba en él con mi vida». La traición brillaba en los ojos del rey dragón como hielo bajo la luz del sol, y Sofía entendió algo en aquel momento. Por más poderoso que fuese, por más temido que fuese, Draven Blackwood era solo un hombre que acababa de descubrir que alguien en quien confiaba quería verlo muerto. De repente, el guardia con la cicatriz irrumpió por la puerta detrás de Sofía. «Majestad». Él estaba jadeante, intentando parecer preocupado. Esta niña invadió los corredores reales. Yo estaba intentando. Él paró de hablar cuando vio el papel en la mano del rey, y cuando sus ojos encontraron los de Sofía, ella vio el momento exacto en que él lo percibió. Ella lo había logrado. «Arresten a este hombre», ordenó Draven, su voz cortando el aire como una lámina. 2 guardias leales avanzaron inmediatamente. El hombre de la cicatriz intentó correr, pero no fue lo suficientemente rápido. En segundos, estaba inmovilizado en el suelo, maldiciendo en ruso. El rey dragón se levantó, aún sosteniendo el papel. Su rostro era una máscara de calma.
pero Sofía podía ver la tormenta por detrás de sus ojos. «Esta reunión está suspendida», anunció él. «Señores, les pido que permanezcan en sus lugares. Nadie sale de esta sala hasta que yo ordene». Los nobles y generales intercambiaron miradas confusas, pero nadie osó protestar. El poder en la voz del rey dragón no dejaba espacio para cuestionamientos. «Marcos», Draven llamó. La puerta se abrió y el guardia de cabellos grises entró corriendo, claramente acabando de llegar de su misión falsa en el portón sur. «Majestad». «¿Qué?» «Javier y sus hombres». Draven interrumpió. «Arréstenlos. A todos ellos. Ahora». Marcos miró el papel en la mano del rey, luego a Sofía, y finalmente al hombre de la cicatriz siendo arrastrado fuera del salón. La comprensión brilló en sus ojos. «Inmediatamente, Majestad». Cuando Marcos salió, Draven se giró hacia Sofía. Hizo algo que la sorprendió completamente. Se arrodilló frente a ella. No un gesto casual, una genuflexión formal, como si ella fuera alguien importante, como si ella fuera alguien digna de respeto. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, esta vez en español, para que todos en el salón pudieran oír. «Sofía», respondió ella. Su voz temblaba. «Sofía Sokolova». El apellido provocó algo en los ojos del rey dragón, algo que Sofía no entendió en ese momento. Una sombra de reconocimiento, una memoria antigua luchando por emerger. «Sokolova», repitió en voz baja. «¿Guadalupe Sokolova es tu madre?». Sofía asintió, confusa. ¿Cómo lo sabía? Draven cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su expresión, algo suave, algo casi como dolor. Pero antes de que pudiera decir nada, las puertas del salón se abrieron de nuevo. Era Javier. Estaba allí, en los brazos de dos guardias, forcejeando como un animal acorralado. Pero cuando vio a Sofía, dejó de forcejear. Sus ojos se fijaron en ella con un odio que la hizo retroceder. «Tú», escupió en ruso, «tu pequeña rata, debí haberte matado cuando tuve la oportunidad». Draven se colocó entre Sofía y Javier, su cuerpo formando una barrera protectora. «Si no has sentido escalofríos hasta ahora, entonces no tienes alma, porque lo que pasó a continuación es algo que Sofía jamás olvidará». «Cometiste un error, Javier», dijo Draven, su voz peligrosamente calmada. «Un error fatal». Javier se rió, un sonido amargo y lleno de desprecio. «Eres débil, Blackwood. Siempre lo has sido. Tu padre habría percibido la conspiración hace meses, pero tú fuiste engañado por un montón de extranjeros y necesitaste una niña para salvarte». «Mi debilidad», dijo Draven, dando un paso adelante, «es que confiaba demasiado, pero la tuya es creer que los niños son invisibles, que no importan, que pueden ser ignorados». Él miró a Sofía por encima del hombro. «Esta niña hizo lo que ninguno de mis generales, ninguno de mis consejeros, ninguno de mis espías consiguió hacer. Ella vio la verdad y tuvo el valor de actuar». Javier escupió en el suelo. «Es hija de una empleada, no es nadie». Draven sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Ella es la persona que salvó mi vida, y tú ya no eres nada». Él asintió a los guardias. «Llévenlo a las mazmorras. El juicio será mañana». Cuando Javier fue arrastrado fuera, aún gritando amenazas en ruso, Draven se giró hacia Sofía. El salón entero observaba en silencio. «¿Estás herida?»,
preguntó, su voz sorprendentemente gentil. Sofía sacudió la cabeza. No, solo asustada. Draven asintió. Entonces miró a los hombres reunidos en el salón. Generales, nobles, los más poderosos del reino. Señores, dijo, su voz resonando por todo el salón. Han presenciado algo extraordinario hoy. Una niña de 7 años, ignorada por todos en este palacio, hizo lo que ejércitos enteros no conseguirían hacer. Ella expuso una conspiración contra la corona. Salvó mi vida. Él puso su mano en el hombro de Sofía. El peso era reconfortante. Seguro. Quiero que todos ustedes la miren. Quiero que recuerden este momento, porque esta niña probó algo que muchos de ustedes olvidaron. Él hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Que los más pequeños entre nosotros pueden ser los más valientes, que aquellos que ignoramos pueden ser los más valiosos, y que la verdadera nobleza no está en la sangre o en el título, sino en el corazón. Sofía sintió lágrimas escurriendo por sus mejillas, no de tristeza, de algo que ella no sabía nombrar, algo cálido y luminoso que se esparcía por todo su pecho. Por primera vez en su vida, alguien la estaba viendo, realmente viendo, y no era cualquier persona. Era el Rey Dragón. La conmoción en los corredores del palacio duró horas, guardias corriendo de un lado para otro, órdenes siendo gritadas, el sonido de cadenas y protestas viniendo de las mazmorras. Sofía observaba todo desde un rincón del salón de reuniones, donde Draven había insistido que ella se quedara. «Estás segura aquí», había dicho. «Nadie va a hacerte daño». Y ella creyó. Su madre llegó corriendo, empujada por un guardia que la había encontrado en la lavandería. Guadalupe estaba pálida, temblando, claramente convencida de que su hija había hecho algo terrible. «Sofía, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué?» Ella dejó de hablar cuando vio al Rey Dragón de pie al lado de su hija. Su rostro perdió todo el color. «Majestad», susurró, cayendo de rodillas. «Le pido perdón. Mi hija no quiso ofenderlo. Ella es solo una niña. Por favor, tenga misericordia». Draven levantó la mano. «Levántese, señora Sokolova». Guadalupe obedeció, temblando como una hoja al viento. Sus ojos no paraban de saltar entre Sofía y el rey, intentando entender lo que estaba pasando. «Su hija salvó mi vida esta noche», Draven dijo simplemente. Guadalupe parpadeó. «¿Qué? Había un complot para asesinarme». Los conspiradores hablaban ruso, sin saber que alguien podría entenderlos. Su hija oyó todo, y a pesar de que nadie creía en ella, a pesar de todo el miedo y del peligro, ella encontró un modo de avisarme. Guadalupe miró a Sofía como si estuviera viendo a su hija por primera vez. «¿Eso es verdad, pequeñita?», preguntó en ruso. Sofía asintió. «Yo escuché a los guardias, mamá. Ellos iban a poner veneno en el vino de él. Yo tenía que hacer algo». Guadalupe jaló a su hija para un abrazo tan apretado que Sofía mal podía respirar. Lágrimas escurrían por el rostro de la madre, mojando el cabello de Sofía. «Eres tan valiente», ella susurró. Tan valiente. Tu abuela estaría tan orgullosa». Draven observó la escena en silencio, y Sofía percibió que algo en su expresión había cambiado. La frialdad usual estaba ausente. En su lugar había algo más suave, más humano. «Señora Sokolova»,
Él dijo después de un momento: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este palacio? Guadalupe se alejó de Sofía, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. 2 años, Majestad. Y antes de eso, vivíamos en el pueblo al sur. Mi marido. Ella vaciló, el dolor aún fresco en su voz. Mi marido era soldado. Él murió hace 5 años. Draven quedó muy quieto. Su marido. Él dijo lentamente: ¿Cuál era el nombre de él? Alexei. Guadalupe respondió: Alexei Sokolov. El rey dragón cerró los ojos, y Sofía vio, con asombro, una lágrima escurrir por su mejilla. Esta historia no debería existir. No debería haber un mundo donde una niña de 7 años necesitara salvar a un rey de asesinos. Pero este es el mundo en que vivimos. Y a veces, las historias más improbables son las más verdaderas. Yo conocía a su marido, Draven dijo, su voz ronca de emoción. Alexei Sokolov salvó mi vida hace 5 años. En una emboscada en la frontera este, él tomó una cuchilla que era destinada a mí. Guadalupe llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La buscaba a su familia, continuó Javier. Durante meses quería agradecerles, quería ofrecerles protección, pero me dijeron que él no tenía familia, que era huérfano, que... Se detuvo, la comprensión surgiendo en sus ojos. Alguien mintió, dijo en voz baja. Alguien les escondió de mí. Guadalupe negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. Después de que Alexei muriera, dijo ella, algunos hombres vinieron a nuestra casa. Dijeron que era mejor que no buscáramos la corona, que sería peligroso. Yo tenía miedo. Sofía era tan pequitita. Entonces huimos. Nos mudamos a la vecindad y después vine para acá, sin saber que este era el palacio del hombre que mi esposo había salvado. El destino, murmuró Javier. A veces tiene un sentido del humor cruel. Se volvió hacia Sofía, que estaba tratando de entender todo lo que estaba escuchando. Su padre, un héroe, un hombre que había salvado la vida del rey dragón, un hombre sobre quien su madre raramente hablaba, porque el dolor era demasiado grande. Tengo una deuda con su familia, dijo Javier, mirando directamente a los ojos de Sofía. Una deuda que jamás podré pagar completamente. Su padre murió para que yo viviera. Y ahora tú salvaste mi vida otra vez. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo. Era una medalla dorada, con el escudo de los Blackwood grabado en relieve. Una serpiente enrollada en una espada, el símbolo del rey dragón. Yo le di esta medalla a su padre, dijo Javier. El día en que entró a mi guardia personal, él la usaba siempre, nunca se la quitaba. Sofía miró la medalla, algo familiar en ella, algo que ella reconocía, pero no sabía de dónde. Y entonces recordó. El dije que su madre guardaba en una caja de madera debajo de la cama. El dije que Guadalupe tocaba a veces, tarde en la noche, cuando pensaba que Sofía estaba durmiendo. El dije que tenía exactamente la misma serpiente y espada. Aún la tienes. Javier le dijo a Guadalupe, puedo verlo en tu rostro. Guadalupe asintió, incapaz de hablar. El rey dragón respiró hondo. Y entonces hizo algo que ningún monarca jamás había hecho. Se arrodilló ante Guadalupe y Sofía. No solo se agachó, se arrodilló, formalmente, como un súbdito ante su reina. Les he fallado, dijo, por 5 años. Ustedes vivieron en la pobreza mientras yo vivía en el lujo. Por 5 años
La hija del hombre que salvó mi vida fue ignorada, invisible, olvidada. Esto termina ahora. Se levantó y se volvió hacia los guardias que estaban asistiendo a todo en silencio impactado. «Preparen los aposentos en el corredor este», ordenó. «Los más grandes, con vista al jardín». Los guardias corrieron a obedecer. «Majestad». Guadalupe comenzó. «Nosotros no podemos. Ustedes pueden y van a hacerlo». Javier interrumpió gentilmente. «Ustedes son mi familia ahora. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar la memoria de Alexei». Sofía miró a su madre. Guadalupe estaba temblando, llorando, riendo, todo al mismo tiempo. Era mucha información para procesar, mucho cambio en tan poco tiempo. Y entonces Sofía sintió una mano en su hombro. Era Javier. Se arrodilló una vez más para quedar a su altura. «Fuiste muy valiente hoy», dijo, «más valiente que muchos hombres que conozco. Y sé que no puedo reemplazar a tu padre, nadie puede». Pero dudó, y por primera vez. Sofía vio vulnerabilidad en sus ojos, miedo al rechazo, esperanza frágil. «Pero me gustaría intentar estar presente», continuó, «para ti y tu madre, si ustedes me lo permiten». Sofía miró a aquel hombre, el rey dragón, el más temido del reino, el más poderoso, y vio algo que nadie más veía. Vio a un hombre solitario que había perdido a todos en quienes confiaba. Vio a alguien que cargaba el peso de un reino en sus hombros. Vio a alguien que, al igual que ella, conocía el dolor de perder a personas amadas. «¿Me puedes enseñar a jugar ajedrez?», preguntó Sofía. Javier parpadeó, sorprendido por la pregunta inesperada. Y entonces, por primera vez en esa noche, sonrió. Una sonrisa verdadera, una sonrisa que transformó su rostro, suavizando las líneas duras, iluminando sus ojos. «Sería un honor», respondió. Los meses siguientes transformaron la vida de Sofía de maneras que ella jamás podría haber imaginado. En la primera mañana, en sus nuevos aposentos, Sofía despertó con el sonido de pájaros. No los pájaros distantes que ella oía a través de las paredes delgadas del cuarto de empleados. Estos estaban allí, del lado de afuera de su ventana, en un árbol que parecía haber sido plantado especialmente para ellos. Se quedó acostada por un largo tiempo, mirando al techo alto decorado con pinturas de nubes y ángeles. Aún no conseguía creer que aquello era real, que no iba a despertar en cualquier momento en el colchón delgado y duro, con el olor a moho y humedad. «¿Mamá?», llamó, la voz aún ronca de sueño. Guadalupe apareció en la puerta, vestida con ropas nuevas que los criados habían traído en la noche anterior. Ropas de señora, no de empleada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiese llorado durante la noche, pero había una sonrisa en sus labios. «Buenos días, Pequitita. ¿Dormiste bien?». Sofía asintió. «Soñé con la abuela». Estaba sonriendo. Guadalupe se sentó en la orilla de la cama y apartó el cabello del rostro de la hija. «Ella estaría orgullosa de ti. Tan orgullosa». En aquella mañana, tomaron el desayuno en una mesa de verdad, con platos de porcelana y cubiertos de plata. Había frutas frescas, panes calientitos, miel dorada en un bote de cristal. Sofía comió hasta que su estómago dolió, incapaz de creer que toda aquella comida era para ellas. Y después del desayuno, un criado vino a buscarla. «El rey solicita su presencia en su oficina». «Señorita Sofía». «Señorita». Nadie nunca la había llamado así antes.
La oficina de Javier era diferente de cualquier sala que Sofía jamás había visto. Libros cubrían las paredes del suelo al techo. Mapas antiguos estaban esparcidos sobre una mesa enorme, y en el centro de todo, un tablero de ajedrez con piezas de marfil y ébano. Javier estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró. Se volteó al oír sus pasos y, para sorpresa de Sofía, sonrió. «¿Viniste? ¿Me llamaste?» «Sí, pero pensé que tal vez estarías cansada o asustada después de todo lo que pasó ayer». Sofía negó con la cabeza. «No me asusto fácil», Javier rió, un sonido sorprendente, casi juvenil. «No, me imagino que no». Gesticuló hacia el tablero de ajedrez. «Dijiste que querías aprender. Comenzamos», y así comenzaron las lecciones. Ella y Guadalupe se mudaron a los aposentos en el corredor este. No más un cuarto minúsculo en la parte trasera del complejo de sirvientes. Ahora tenían 3 cuartos, una sala de estar con chimenea y ventanas enormes que daban al jardín donde los pájaros cantaban todas las mañanas. Guadalupe no necesitaba más trabajar como empleada. Javier había insistido, pero ella no conseguía quedarse parada. Entonces se tornó responsable por organizar los eventos de caridad del palacio. Descubrió que tenía un talento natural para eso. Y Sofía. Sofía finalmente tenía un lugar. Todas las tardes, después de terminar sus lecciones con los tutores que Draven había contratado, Sofía iba hasta el despacho del rey y jugaban ajedrez. Al principio, Draven siempre ganaba. Sus piezas se movían con la precisión de un gran estratega, acorralando a Sofía en pocos movimientos. Pero él nunca se burlaba de ella, nunca la hacía sentir estúpida. En vez de eso, él explicaba cada movimiento, mostraba dónde ella había errado. Enseñaba estrategias que su propio padre le había enseñado cuando era niño, en las afueras de la Ciudad de México. Y, poco a poco, Sofía comenzó a mejorar. 3 meses después de su primera lección, ella consiguió poner a Draven en jaque por primera vez. No venció. El rey aún era mucho más experimentado, pero la expresión de sorpresa en su rostro valió más que cualquier victoria. «Me tomaste por sorpresa», dijo, estudiando el tablero con nuevos ojos. «Esa fue una jugada creativa. Mi abuelita Hortensia siempre decía que los mejores ataques vienen de donde menos se espera». Sofía respondió con una sonrisa. Draven asintió lentamente. «Tu abuelita era una mujer muy sabia». «Sí que lo era». Aquella noche, mientras cenaban juntos en los aposentos de Sofía y Guadalupe, algo sucedió que lo cambió todo. Draven estaba contando una historia sobre un viaje que hizo cuando joven, sobre montañas cubiertas de nieve y coyotes que aullaban en el desierto por la noche. Sofía escuchaba fascinada, absorbiendo cada detalle. Y entonces, sin pensar, ella dijo: «Usted cuenta historias como mi papá». El silencio que se siguió fue pesado. Guadalupe paró con el tenedor en el aire. Draven se quedó muy quieto. Sofía se dio cuenta de lo que había dicho. Su rostro se puso rojo. Disculpe. Yo no quise». Pero Draven alzó la mano interrumpiéndola. Sus ojos estaban brillantes, pero no de tristeza. «No pidas disculpas», dijo suavemente. Eso es un honor, Sofía, uno de los mayores que he recibido». Guadalupe comenzó a llorar silenciosamente. Sofía miró de uno al otro, sin entender completamente lo que había pasado. Pero algo había cambiado, algo importante. A partir de aquella noche, Draven comenzó a cenar con ellas regularmente, ya no más como rey
y súbditas, sino como algo más cercano a una familia, tal vez como un tío y sus sobrinas. La pequeñita que nadie veía ahora era conocida por todo el palacio. Los guardias la saludaban por los corredores. Los cocineros guardaban sus dulces favoritos. Los nobles, que antes habrían pasado por ella sin mirar hacia abajo, ahora hacían reverencias respetuosas. Pero lo más importante no era el reconocimiento externo. Era lo que sucedía en aquel despacho, todas las tardes, cuando el rey dragón más temido del reino dejaba de lado documentos y decisiones de Estado para enseñar a una niña de 7 años a mover piezas de marfil en un tablero cuadriculado. Era la forma en que él preguntaba sobre su día, cómo se importaba con sus respuestas, cómo reía de sus chistes, incluso los que no eran tan graciosos. Era la forma en que él había comenzado a mirarla, ya no más como una extraña que había salvado su vida, sino como alguien que pertenecía allí, alguien que importaba. 6 meses pasaron. El invierno llegó y se fue. La primavera floreció en los jardines del palacio, llenándolos de color y alegría, como si la vida misma celebrara. Y entonces sucedió el juicio de Javier. Sofía no quería ir. La idea de ver nuevamente al hombre que había amenazado matarla hacía que su estómago se encogiera. Pero Draven pidió que ella estuviera presente. «No tienes que hacer nada», explicó gentilmente. «Solo estar ahí, para que él vea a la niña que él subestimó, la niña que él llamó nadie». Guadalupe se enfureció con la idea. Ella es solo una niña. Majestad, no debería tener que enfrentar ese monstruo nuevamente. Pero Sofía, para sorpresa de todos, concordó. «Quiero ir», dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía por dentro. «Quiero que él sepa que no soy invisible. Nunca más». El gran salón de juicio estaba lotado. Nobles, generales, representantes de otros reinos. Todos querían ver el destino del hombre que había intentado asesinar al rey dragón. Javier fue traído encadenado. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida de la prisión. Pero cuando vio a Sofía sentada en la primera fila, al lado de Guadalupe y Marcos, algo brilló en sus ojos. Odio, puro y absoluto. Sofía sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero no desvió la mirada. Draven se levantó de su trono. Su voz ecoó por el salón cuando leyó las acusaciones: traición, conspiración para asesinato, intento de regicidio, amenazas a una niña inocente. Javier tuvo la oportunidad de defenderse, pero en vez de pedir clemencia, él se rió, con una risa helada que recorrió la sala. ¿Crees que acabó, Blackwood?, escupió las palabras. «Puedes matarme, pero otros vendrán. El clan Volkov nunca olvida, nunca perdona. Tu pequeñita rata puede haberte salvado una vez, pero ella no estará siempre allí». Draven no respondió con rabia, no gritó, no amenazó. En vez de eso, él miró a Sofía y sonrió. Una sonrisa suave, pero con una firmeza inquebrantable. «¿Ves a esta niña, Javier?», dijo, su voz calmada como agua estancada. «Esta niña que llamaste nadie, esta niña que amenazaste matar, esta niña de 7 años hizo lo que tu clan entero no consiguió hacer. Ella me salvó, con nada más que coraje e inteligencia». Se levantó y caminó hasta quedar entre Javier y Sofía, protegiéndola, como un león protegería a su cachorro. «¿Y quieres saber lo más irónico?», continuó Draven, con un brillo peligroso en los ojos. «Ella es hija de Alexei Sokolov, el hombre que salvó mi vida hace 5 años, el hombre que tu clan asesinó».
El rostro de Javier empalideció. La sorpresa y el terror se apoderaron de él. Sí, Draven continuó, el destino tiene un sentido del humor cruel, ¿no crees? Tú mataste al padre de ella y la hija de él destruyó tus planes. El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír el latido del corazón de cada uno de los presentes. Javier Volkov, por la traición contra la corona e intentos de asesinato. Eres sentenciado a prisión perpetua en las mazmorras del norte. Pasarás el resto de tus días recordando que fuiste derrotado por una niña de 7 años que achaste insignificante de más para notar. Javier fue arrastrado para afuera, gritando maldiciones en ruso. Sofía no entendió todas las palabras, pero no importaba. Ella había vencido. Después del juicio, Draven la encontró en los jardines. Ella estaba sentada en su lugar favorito, cerca de la fuente, mirando para el agua sin realmente ver. ¿Estás bien?, él preguntó, sentándose al lado de ella. Sofía pensó antes de responder. Yo pensé que iba a sentirme diferente. Ella admitió. Feliz, tal vez, o aliviada. ¿Y cómo te sientes? Triste. Ella lo miró con ojos sabios, de más para una niña de 7 años. Triste que existan personas así, que odien tanto, que quieran destruir todo alrededor. Draven asintió lentamente. Tienes razón en estar triste, pero también puedes tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Que existen personas como tú también, personas que escogen el coraje en vez del miedo, la compasión en vez del odio. Esas personas hacen el mundo valer la pena. Sofía pensó sobre eso por un largo momento, con una mirada pensativa. ¿Usted cree que mi papá era así?, ella preguntó finalmente. Draven sonrió. Yo sé que lo era, y tú eres igual a él. Un año después de la noche en que todo cambió, Sofía estaba en el jardín dibujando cuando Draven se aproximó. ¿Qué estás dibujando?, él preguntó, sentándose al lado de ella en el banco de piedra. Sofía le mostró el papel. Era un retrato de su abuela, hecho de memoria. La mujer que le había enseñado ruso, la mujer que le había dado el coraje para enfrentar lo imposible. Se ve sabia, dijo Javier. Estudiando el dibujo, lo era, respondió Sofía. Siempre decía que yo era más fuerte de lo que parecía. Tenía razón. Sofía miró al hombre a su lado. El rey dragón, el gobernante del reino, el hombre que se había convertido en algo que ella nunca esperó tener, una figura paterna. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Siempre. ¿Por qué empezaste a llorar cuando supiste sobre mi padre? Javier guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave. Porque cargué con la culpa por 5 años. La culpa de estar vivo, mientras un hombre bueno había muerto por mí. Y cuando descubrí que él había dejado una familia, que su hija había crecido sin padre por mi causa, cerró los ojos. Fue como si la herida se abriera de nuevo, más grande esta vez, más profunda. Sofía pensó sobre eso. Mi abuela decía que las heridas más profundas son las que nos recuerdan seguir viviendo, dijo finalmente. Porque si no doliera tanto, significaría que no importa. Javier la miró con algo parecido a admiración. Tu abuela era muy sabia. Lo sé. Se quedaron en silencio por un momento, observando los pájaros en el jardín. ¿Lo extrañas?, preguntó Sofía. A mi padre. Javier asintió. Todos los días. Él era uno de los pocos hombres en los que confiaba completamente. Uno de los pocos amigos verdaderos que he tenido. Sofía extendió la mano y sostuvo la de él.
Él estaría feliz, dijo ella, sabiendo que estás cuidando de nosotros. Javier apretó su mano de vuelta. Espero que sí. Aquella noche, mientras el sol se ponía sobre el Palacio Blackwood, Javier hizo algo que nunca había hecho antes. Le contó a Sofía sobre su esposa. Se llamaba Isabela, dijo él, su voz suave como terciopelo. Era la mujer más gentil que he conocido. Tenía ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Sofía escuchó en silencio. Ella sabía que el rey era viudo. Todo el palacio lo sabía. Pero nadie hablaba sobre la reina que había muerto hacía tantos años. Nos conocimos cuando yo aún era príncipe, continuó Javier. Ella era hija de un hacendado del sur. Vino a una fiesta en el palacio y la vi bailando bajo las estrellas en el jardín. Y supe en ese momento que pasaría el resto de mi vida intentando hacerla sonreír. ¿Qué le pasó?, preguntó Sofía en voz baja. Javier cerró los ojos. Una fiebre. Vino de la nada y se la llevó en 3 días. Tenía a los mejores doctores del reino. Tenía todo el oro del mundo. Pero nada de eso importó. Se quedó en silencio por un momento. Después de que ella murió, me encerré. Alejé a todos. Pensé que si no dejaba que nadie se acercara, nunca más sentiría ese dolor. Construí murallas a mi alrededor más altas que las del palacio. ¿Y funcionó?, preguntó Sofía. Por un tiempo. Javier la miró con ojos llenos de una emoción que ella no conseguía nombrar. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que el dolor no disminuye cuando te alejas de las personas. Simplemente se transforma en soledad. Y la soledad, a veces, duele aún más. Sofía pensó sobre sus palabras. Ella conocía la soledad. Años siendo invisible le habían enseñado bien. ¿Qué cambió?, preguntó. Javier sonrió. Una niña de 7 años invadió mi sala de reuniones y me dijo, en ruso, que alguien iba a matarme. Sofía rió. Una risa genuina que resonó por el jardín. ¿Sabes qué percibí aquella noche?, continuó Javier. Que había olvidado cómo era ser visto de verdad, no como rey, no como monstruo, sino como persona. Y tú me miraste de ese modo. Con miedo, sí, pero también con determinación, con coraje. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó de un sueño muy largo. Colocó la mano sobre la de ella. Me recordaste lo que significa tener una familia, Sofía, tú y tu madre, y estoy eternamente agradecido por eso. Sofía sintió lágrimas recorriendo sus mejillas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de pertenencia. ¿Crees que ella estaría feliz?, preguntó. La reina Isabela, si nos viera a nosotros 3 juntos. Javier sonrió y había paz en sus ojos. Sé que lo estaría. Ella siempre quiso tener hijos, siempre soñó con una familia grande y ruidosa, y creo que, de alguna manera, ella nos juntó. Desde el lugar donde sea que esté, Sofía miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por verme, por acogernos, por ser... Sofía vaciló, buscando la palabra correcta. Por ser familia. Javier la atrajo hacia un abrazo. El tipo de abrazo que los padres dan a sus hijos. El tipo de abrazo que Sofía no sentía desde que su propio padre había muerto. Gracias a ti, susurró él, por salvarme. De más de una manera. La pequetita que nadie veía estaba sentada en el jardín del Palacio Blackwood, al lado del hombre más poderoso del reino. El sol del atardecer pintaba el cielo de dorado y rosa. Los pájaros cantaban en los árboles, y por primera vez en mucho tiempo todo parecía estar exactamente como debía estar. Sofía había aprendido algo aquel año, algo que su abuela siempre supo, pero que ella solo ahora comenzaba a entender,
que ser pequeñita no significa ser débil, que ser ignorada no significa no importar, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y que a veces los más pequeñitos entre nosotros cargan con el mayor coraje. Tienes dos opciones ahora: olvidar esta historia o aceptar que los invisibles a nuestro alrededor pueden ser exactamente las personas que cambiarán nuestras vidas para siempre. Porque la pequeñita que nadie veía ahora era vista por el hombre más poderoso del reino. Y ella había demostrado que el tamaño del corazón importa mucho más que el tamaño del cuerpo. Sofía miró al cielo dorado del atardecer y sonrió. Ella finalmente tenía una familia, y eso era todo lo que siempre quiso. Años más tarde, cuando Sofía se convirtiera en una joven mujer sabia y valiente, ella contaría esta historia a sus propios hijos. Contaría sobre la noche en que una pequeñita invisible salvó a un rey, sobre el túnel oscuro y los guardias amenazantes, sobre el billete en ruso y el grito que rasgó el silencio. Pero sobre todo, ella contaría sobre cómo aprendió la lección más importante de su vida. Que a veces ser pequeñita es la mayor ventaja, que a veces ser ignorada permite ver lo que otros no ven, y que a veces la persona más improbable puede cambiar el destino de un reino. Su abuela tenía razón después de todo. Ella era pequeñita por fuera, pero su corazón era del tamaño de un oso, y ningún reino podría pedir una guardiana mejor. Y si has llegado hasta aquí, ahora sabes la verdad. Las personas que cambian el mundo no son siempre las más fuertes, las más ricas o las más poderosas. A veces son solo las más valientes, las que se rehúsan a ser invisibles cuando más importa. Sofía era una de ellas. Y quizás tú también lo seas.